Los avistamientos de las anomalías lunares datan desde los inicios de la astronomía moderna. Hay pocos casos que se informaron a simple vista, pero los primeros telescopios que apuntaron hacia ella permitieron descubrir lo que nunca se supo o imaginaba, y la fantasía en este punto dejó de existir. Se conocía más de cerca a nuestra compañera nocturna, y con ello, el avistamiento de fenómenos que sobre ella ocurrían, a medida que el avance tecnológico permitió mejores capturas. Pero solo era conjeturar a qué debían. Eventos propios del suelo lunar, caída de meteoritos, o algo que no tenía ninguna explicación. Hasta ese momento, no sabíamos si la Luna tenía atmósfera como la nuestra o vida alguna, hasta la llegada de la era espacial y el envío de artefactos a esos lugares, lo que denotó la ignorancia en que vivíamos con respecto al satélite de la Tierra, los propios intereses de quienes pudieron costear semejante empresa, como la USA y la URSS, en primer término se quedaron con el premio, el saber qué realmente hay en la Luna, y todo lo que conlleva saberlo. Y ahí empieza nuestra historia del tire y afloje, el encubrimiento de aquello de lo que la humanidad no debe saber, porque dicen que no está preparada para eso, y con la excusa llevamos varias décadas sin saber oficialmente nada. Pero están quienes se han preocupado para que sepamos. Los conspiradores acusan, pero oh casualidad, los denunciantes son aquellos involucrados en esos proyectos, las misiones no tripuladas, como las sondas, y las tripuladas, como los vuelos experimentales, los programas Ranger, Gemini, Apolo, transbordadores espaciales y estaciones orbitales, así como también los ex empleados y ex militares que tuvieron acceso a lo que nosotros no, laboratorios oficiales y secretos bajo y sobre la Tierra, etc. Y últimamente los insiders, aquellos que denuncian en plataformas como estas o en blogs con imágenes obtenidas a través de aplicaciones como Google Moon o Mars que existen en este momento, anomalías y estructuras muy extrañas sobre la superficie lunar. Y aquí estamos, hablando por tercera vez de ellos. Estructuras artificiales en la Luna, tercera parte. Insiders, Clementine, Change, Kaguya y las fotos rescatadas de los programas espaciales. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. El primero de los datos proviene de un video descubierto en Google Moon hace poco tiempo, pareciendo mostrar que ET puede estar al acecho más cerca de lo que pensamos, y creó una base subterránea debajo de la superficie lunar. El entusiasta de los ovnis, Scott Waring, estaba explorando la Luna con el software 3D y dice: a lo largo de los bordes aquí hay una área amurallada, que nos dice que hay una cavidad allí porque la pared es para evitar que las cosas se caigan, afirma el insider. El avistamiento de Waring está lejos de ser único. Sus propios avistamientos suman más de 200, y un flujo constante de imágenes de la NASA. Quizás el más sorprendente de todos proviene del primer hombre en la Luna, Neil Armstrong, de quien hemos hablado anteriormente también en este canal. Recordemos: hola Houston, ahora estoy mirando al norte hacia Aristarchus, y hay un área que está considerablemente más iluminada que el área circundante. Parece tener una pequeña cantidad de fluorescencia, afirmaba el astronauta norteamericano. Algunos creen que el resplandor que vio Armstrong era evidencia de alta tecnología. Tal vez era un reactor de fusión. Gordon Gould, un veterano militar de Estados Unidos, de quien también ya hemos hablado anteriormente en el video Proyecto Red Sun en este mismo canal, afirmó que el Congreso de Estados Unidos discutía la posibilidad de bases en la Luna después de las misiones Apolo. Los registros oficiales de la NASA del periodo observan extraños brillos, neblina y oscuridad en los cráteres que el hombre pronto exploraría. ¿Artemisa se prepara para ello? La descripción de Waring parece concordar con muchas ideas de bases extraterrestres en la Luna, que estarían ubicadas bajo la superficie, ocultas de los pobladores terrestres. Solo en la parte posterior hay de 7 a 8 ángulos rectos, dice Waring. La oscuridad alrededor de los bordes parece indicarnos que hay una gran cavidad debajo de la estructura, debajo del suelo, según afirma. Un informe de la NASA que narra avistamientos inusuales en la Luna a lo largo de la historia incluye 579 entradas, algunas de las cuales se remontan a la historia. La otra es una noticia publicada por la revista digital Sputnik el 29 de julio de 2018, quien daba cuenta que el investigador de ovnis, Tyler Gluckner,
acababa de hallar un edificio que aparece en las fotos lunares supuestamente sacadas de la NASA y de otras agencias espaciales. El aficionado a los ovnis también sugirió que es la NASA la que guarda silencio acerca de la supuesta actividad alienígena en el satélite terrestre. En las imágenes publicadas se observa una estructura cuadrada que no parece natural, sino que es semejante a los edificios que se construyen en la Tierra. El investigador declaró haber analizado las imágenes en 3D y concluyó que la estructura no presentaba un error del programa, sino que el supuesto edificio de verdad se encontraba en la Luna. El aficionado a las teorías conspiranoicas también indicó que el objeto se encontraba en un lugar apto para observar las áreas cercanas. En el mismo video, titulado «La NASA se olvidó de borrarlo», Glockner asimismo compartió una foto, presuntamente publicada por la NASA. En ella se observa que un empleado de la agencia tiene en su mesa una foto satelital de la misma estructura cuadrada. Las revelaciones del investigador no tardaron en ganar popularidad y se hicieron virales. Pero eso no es todo, ya que sondas recientes como las enviadas por China y Japón también captaron anomalías estructurales o que llaman la atención por su forma y comportamiento sobre suelo selenita. Recordemos que Google toma las imágenes de estos aparatos para su famosa Google Moon o Mars. Por lo tanto, la responsabilidad de que después desaparezcan o se borren ya no es solo exclusivo de la NASA, sino también del famoso buscador. ¿Por orden de quién? Eso no lo sabemos, pero ya está comprobado, como lo veremos más adelante. La agencia de noticias Xinhua News publicaba lo siguiente. En una foto tomada por la cámara de la misión lunar experimental china Chang'e 5 T1, se ven a la Luna y a la Tierra captada por la sonda Chang'e 5. Esta sonda ha enviado imágenes únicas que agrupan la cara oculta de la Luna, con una vista en segundo plano de la Tierra. Las instantáneas se fueron captadas por la cámara de vigilancia ubicada en los paneles solares de la nave espacial. Esta misión se lanzó el 23 de octubre de 2014 para realizar un vuelo de ida y vuelta de 8 días alrededor de la Luna, y su reentrada a la Tierra en una cápsula similar a la que sería usada luego en la futura misión Chang'e 5. La órbita de vuelo de prueba tenía un perigeo de 209 kilómetros y alcanzó un apogeo de unos 380.000 kilómetros a mitad de camino alrededor de la Luna. Si bien no entró en órbita lunar, pero la foto espectacular muestra un curioso rectángulo en la cara oculta de la Luna. La pregunta es, ¿qué es este misterioso objeto que aparece en Google Moon? Esta extraña anomalía presenta una forma triangular con 7 luces alineadas sobre su borde triangular. Las webs de temática ovni lo han relacionado con la presencia de una nave o base extraterrestre en la Luna. El objeto se puede localizar en Google Earth usando los mapas de la Luna, en la posición 22 grados 42 minutos 38,46 segundos norte, 142 grados 34 minutos 44,52 segundos este. La anomalía puede verse efectivamente en Google Moon, y los 7 puntos luminosos están perfectamente dispuestos en línea recta. Es evidente que se trata de un artefacto en el procesamiento de las imágenes realizado por los técnicos de Google. En los cráteres cercanos hay otros puntos similares, pero ¿por qué ocurre esto? Las fotografías que Google Moon utiliza en esa zona, el mar de Moscovia, provienen de la sonda japonesa Kaguya, también conocida como Selene, que durante casi 2 años estuvo analizando diversos aspectos de nuestro satélite, como la distribución de elementos en su superficie, el campo magnético y gravitatorio, etc. El interés de esta zona en particular, y que llevó a los técnicos de Google a utilizar las imágenes de Kaguya, seguramente es que este mar es uno de los pocos que existen en la cara oculta de la Luna. Como la mayoría de los mares lunares, es la consecuencia del impacto de un asteroide y la posterior inundación con lava, que al solidificarse formó un interior llano y oscuro de basalto. La escasez de mares en la cara oculta se debe a que la dureza de la corteza en esa zona es mucho mayor en la cara visible, y pocos impactos tienen la energía suficiente para fracturar la capa de roca y provocar vulcanismo. Y curiosamente las luces de la supuesta base alienígena ahora se vuelven azules, el mismo tono de la capa que mostraba las alturas, y que ahora ha quedado por debajo. Si descargamos el Apple Java del visualizador 3D GIS de la Agencia Espacial Japonesa y recuperamos las imágenes originales previas al tratamiento de Google, vemos que el tamaño del píxel de la imagen original coincide sospechosamente con las dimensiones de las luces de la base extraterrestre. Y también que donde deberían de aparecer esas luces se encuentran unos píxeles completamente negros. Lo que ha ocurrido es que el tratamiento de Google ha convertido esos píxeles en transparentes, y esos puntos no son luces,
sino el fondo blanco que subyace por debajo de la imagen del Kaguya. Increíble, ¿no? Por su parte, un equipo de investigadores de la Agencia Espacial Japonesa hizo un descubrimiento excepcional: una enorme cueva en la Luna que un día, afirman los científicos, podría servir de hogar para los astronautas de una futura colonia, que podría así protegerse de los peligros de la radiación solar y las bajas temperaturas reinantes en nuestro satélite. Los datos del orbitador japonés lunar Kaguya, o SELENE, de Selenological and Engineering Explorer, que con 2 minisatélites que soltó sobre la superficie lunar llamados Rustar y Brad, harían un mapeo gravitatorio detallado de la Luna. Confirmó la existencia de una gigantesca caverna de 50 kilómetros de largo y más de 100 metros de ancho, un largo tubo de lava formado por la actividad volcánica hace cerca de 3.500 millones de años. El hallazgo fue publicado en Geophysical Research Letter, del cual también hemos dado cuenta en anteriores videos. Sabíamos algo de estos lugares que se creía eran tubos de lava, explica Junichi Aruyama, investigador de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, pero su existencia no había sido confirmada hasta ahora. El gigantesco túnel subterráneo, localizado bajo las llamadas Colinas de Marius, podría ayudar a proteger a los astronautas de los bruscos cambios de temperatura y de la intensa radiación a la que se verían expuestos sobre la superficie lunar. Hasta ahora, explica el científico, no hemos podido ver el interior de la cueva, por lo que tenemos grandes esperanzas de que cuando se explore se revelarán muchos más detalles, afirmó. Recordemos que Japón había revelado sus planes de llevar hombres a la Luna en el año 2030. Para ello, la primera fase sería una misión conjunta con la NASA para construir en 2025 una estación espacial en la órbita lunar, como parte de los planes de la agencia norteamericana para llegar a Marte. Por supuesto, también la NASA enviará sus propios astronautas a la Luna, y esta vez, según afirmó el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no solo para dejar allí huellas o banderas, sino para poner las bases de lo que necesitamos para enviar astronautas americanos a Marte y más allá. Siguiendo con las imágenes que fueron obtenidas por la sonda Kaguya o SELENE, estas son otras de las formas encontradas por ella, un objeto anormal, lo que nos lleva a preguntar qué puede ser en realidad. Se cree que la anomalía en las imágenes parece ser el resultado de la pixelación de filtros de nitidez en el software utilizado por Google, que es capaz de crear inadvertidamente distorsiones en partes de las imágenes en las que el contraste entre la luz y la oscuridad, el área es mayor. Un proceso similar a lo confirmado por analistas independientes anónimos, que ya han trabajado en proyectos similares con el programa espacial de Estados Unidos en el pasado. Pero no sabemos si se trata de un ovni o algo así como una entrada subterránea, pero se puede observar que el asunto es completamente artificial, revelando claramente la presencia de tecnología, luces, alrededor del objeto. En el caso de las dos últimas, estamos viendo francamente una edificación en la superficie lunar, ¿o es que hay otra forma de definir la enorme estructura mostrada? ¿Fábrica? ¿Refinería? ¿Base? Artefactos digitales no son la única causa detrás de las diversas anomalías lunares. Sin embargo, no podemos dejar de lado que muchas veces pueden aparecer los objetos que son realmente trucos de luz y contraste, creándose erróneamente supuestas estructuras. Es cierto, también hay que admitirlo, que puede mostrar el carácter natural del paisaje lunar o el defecto de la imagen propiamente dicha, malinterpretándose. ¿Un modelo de nave espacial en toda su forma y cabina incluida? ¿Otras edificaciones? ¿Más estructuras? Recordemos a William Blair, de cuyas imágenes publicadas hace mucho tiempo hemos hablado y mostrado en anteriores partes de este tema y en este canal, quien tras acceder a fotos tomadas por la misión Orbiter 2 en abril de 1966, descubrió en una de ellas varios monumentos de más de 200 metros de altura, distribuidos geométricamente sobre suelo selenita, ruinas de antiguas ciudades en la Luna. En la fotografía se puede observar perfectamente las sombras. Se les llamó a partir de allí las cúspides de Blair, y se cree que son monolitos artificiales de una civilización extraterrestre ancestral que dejó su huella en la Luna. También no podemos olvidar otra fotografía lunar, donde se ve una muralla recta de más de 100 kilómetros de largo y 500 metros de alto. Los astrónomos actuales explican esta estructura tan aparentemente artificial como una extraña falla. Es intrigante constatar que alrededor de la extraña estructura se encuentran esas amplias cúpulas blanquecinas que, según parece, han estado surgiendo en mayor número en los últimos años.
Una de las misiones Apolo, enviadas a la Luna a finales de los 60 y mediados de los 70, filmó este impresionante artefacto, en el que se observa una nave extraterrestre milenaria casi fosilizada. La filmación se efectuó por el módulo orbital en la zona denominada Atlas AS-15-9625. Las imágenes son absolutamente nítidas, en color NTSC, y no dejan lugar a dudas. En la parte posterior se leen las conversaciones entre los astronautas y la base de Houston. Aparentemente la portadora de audio estaba codificada por otro canal distinto al del video. Es por eso que solo se escuchaba el bip de cambio. El ex director del Departamento de Control de Datos y Fotos del Laboratorio de Recepción Lunar de la NASA durante el programa lunar tripulado Apolo, Ken Johnston, publicó una serie de declaraciones sensacionales en los Estados Unidos. El especialista dijo hace algunos años que los astronautas estadounidenses encontraron ruinas antiguas de origen extraterrestre y una tecnología previamente desconocida para controlar la gravitación. Cuando luego aterrizó en la Luna, los astronautas tomaron fotografías de los objetos que encontraron, pero la NASA ordenó a Johnston que destruyera las imágenes. Johnston no siguió la orden. Dijo que el gobierno de los Estados Unidos había mantenido esta información en secreto durante 40 años. Las sorprendentes acusaciones de Johnston sobre Apolo aparecieron en el libro Dark Mission, The Secret Story of NASA, Misión Oscura, la historia secreta de la NASA, escrito en coautoría por el ex consultor de la NASA y asesor científico de CBS, Richard Hoagland, y Mike Bara, un consultor de ingeniería aeroespacial. Para Kay Ferrari, directora del programa SSA del JPL, en una llamada telefónica a Johnston, siendo citado como criticando a la NASA en el nuevo libro de Hoagland, Dark Mission, la que le llevó a preguntar a Johnston del porqué de sus declaraciones en dicho libro, y si no se rectificaba sería despedido del programa SSA. Cuando Johnston se negó, citando las protecciones de la primera enmienda a la libertad de expresión otorgados a todos los empleados de la NASA, incluso a los de JPL, Ferrari aparentemente decidió sacarlo arbitrariamente del programa SSA sin motivo. Toda la evidencia de la ejemplar participación de Johnston durante 4 años en el esfuerzo de divulgación de la NASA para comunicar la importancia de los programas aeroespaciales de la NASA al público de todo el mundo ha sido eliminado del sitio web oficial del JPL SSA, sin notificación formal al Dr. Johnston en cuanto a la causa. No tengo nada que perder. Me peleé con la NASA y me despidieron, dijo Ken Johnston. En un tema relacionado, el Congreso de los Estados Unidos tuvo que intervenir para ordenar a la NASA que no destruyera los datos de un estudio de seguridad reciente. La NASA debería centrarse en cómo podemos proporcionar información al público, no en cómo podemos retenerlo, dijo el administrador de la NASA, Michael Griffin, sorprendiendo al mundo en un comunicado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿La NASA ha estado tan acostumbrada a hacer las cosas a su manera que creen que están por encima de la ley? Mientras la batalla continúa sobre quién tiene la razón o quién está equivocado, quién está mintiendo y quién está mostrando revelación, nos centraremos en las pocas imágenes que se han revelado. Las de la NASA y las de Ken Johnston difieren bastante, recordando que las mejoradas a través de una limpieza tan simple por medio del Photoshop. Las mostradas fueron creadas por Enterprise Mission en el año 2007. Ruinas lunares, artefactos inteligentes, misterios profundos, secretos impenetrables, el trabajo de fuerzas inescrutables que quizás nunca entenderíamos, encubrimientos de la NASA para suprimir la verdad hasta que el público esté listo. Hay objetos de vidrio realmente grandes y casi invisibles escondidos en el fondo de algunas tomas clásicas de la NASA de las misiones Apolo. El martes 30 de octubre de 2007 este tema fue discutido en el National Press Club en Washington. Poco después, el libro sobre el tema, Dark Mission, se elevó al número 21 en la lista de libros más vendidos del New York Times para libros de no ficción en rústica. Se corrió la voz y comenzó a prestarle atención. Hay que tener en cuenta que no existe una única imagen asombrosa y definitiva que deje a todos en el camino. La evidencia sugiere que la NASA ha intentado asegurarse de que nada salga, pero sí existen ejemplos claros de manipulación de imágenes que se descubrieron de manera independiente. Maurice Chatelain, el Dr. Alexander Kazantsev, el Dr. Ashasha, Richard Hoagland, Dora Hare, Carl Ward, John Lear, Ken Johnston, Edgar Mitchell, Neil Armstrong, astronautas y ex-astronautas de programas anteriores a Apolo y durante programas de sondas espaciales y de los transbordadores y estaciones orbitales Mir e Internacional, y testigos o investigadores casuales dentro y fuera de las instituciones involucradas hablaron de ellos.
Aquí hay un caso intrigante que escapó a la censura de la NASA, cobrando nueva vida gracias a técnicas simples de Photoshop para mejorar el brillo y el contraste. Y esto fue lo que se logró, limpiando la imagen, y se vio así. La masa que se ve en las imágenes de arriba no es causada por un destello de lente. La sombra del astronauta en las primeras 3 imágenes se muestra que el Sol entra en ángulo recto con el eje de la cámara, eliminando así la posibilidad de una explicación tan mundana. Los destellos de la lente requieren que la fuente de luz esté dentro del marco o directamente fuera de ella para iluminar la lente de la cámara. En este caso, es imposible iluminar la lente debido a la posición de desplazamiento del Sol en ángulo recto. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a los 2 cuadros superiores de nuestra comparación. La foto superior izquierda que se ve aquí una vez más es una impresión original, salvada de la destrucción por Ken Johnston. La imagen superior derecha es una mejora de la impresión rescatada de Johnston, iluminada y con contraste, que muestra lo que encuentra enterrado en la emulsión de las capas negras del cielo lunar, supuestamente sin aire. 3 pilares geométricos verticales parecen aparecer en el medio de la imagen mejorada, así como una barra transversal claramente obvia cerca de la parte superior. Ahora, volvamos a la mitad inferior de nuestra foto de comparación original. La imagen inferior izquierda es una versión mejorada de la toma anterior, solo que esta vez está tomada de la propia versión de la NASA de la fotografía de hace 40 años, actualmente publicada en los sitios web oficiales de la NASA. Como se puede ver, el detalle se ha reducido drásticamente. La característica anteriormente azul similar a un cometa ahora parece roja debido a una degradación a largo plazo en la emulsión de la fotografía. La geometría sorprendentemente regular también se silencia, dejando solo la barra transversal horizontal como una figura geométrica nítida. La imagen de la parte inferior derecha es donde está toda la magia. Esto es de una fotografía completamente diferente, tomada desde un ángulo completamente diferente. La imagen se registró cuando Alan Shepard caminó detrás del LEM y tomó otra imagen de la Hasselblad mirando hacia el norte. Esa imagen también se puede encontrar actualmente en los sitios web oficiales de la NASA. Nuestra siguiente toma de comparación, a continuación, presenta el original de la foto recién descubierta a la izquierda, así como nuestra versión mejorada a la derecha, dice Ken Johnston. Puede verse un tramo de la etapa de descenso del módulo lunar, ya que Shepard ahora se encuentra al este de la nave espacial aterrizada, mirando hacia el norte. Esta misma pierna se aclara cuando mejoramos la imagen de la derecha. Y cerramos con otra de las sondas famosas de la NASA, la Clementine, que no era un proyecto de la NASA, era un proyecto del Departamento de Defensa en forma conjunta con la Marina de los Estados Unidos y parte del denominado programa Star Wars. El NRL, el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos, el Naval Research Laboratory de la Marina estadounidense, fue el responsable del diseño, fabricación, integración y ejecución de la misión de la nave espacial Clementine para la BMDO, la Organización de Defensa contra Misiles Balísticos. El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, LLNL, proporcionó sensores de imagen livianos desarrollados bajo el patrocinio del BMDO. Durante su órbita de 2 meses alrededor de la Luna en 1994, Clementine capturó 1.8 millones de imágenes de la superficie lunar. El laboratorio naval proporcionó en Internet el navegador de imágenes Clementine lunar como cortesía para los investigadores científicos, así como también para el público en general. Pero solo 170.000 imágenes estaban disponibles. 1.800.000 imágenes y solo pueden verse o solo están permitidas hacerlo 170.000. Cuando hablamos de encubrimiento por parte de las agencias dueñas de esta información, estamos en lo cierto. La conspiración de la que hablamos siempre en este punto cobra mayor credibilidad. El 25 de enero de 1994, el programa científico experimental del espacio profundo, el Deep Space Program Science Experiment, más conocido como Clementine, fue lanzado desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg, en un vehículo de lanzamiento prescindible Titan II, la variante del misil continental del mismo nombre. Además de probar los distintos sensores, a Clementine se le encomendó la compleja tarea de cartografiar la Luna. Los resultados de la misión fueron espectaculares.
Entre el 26 de febrero y el 22 de abril de 1994, Clementine pudo entregar más de 1.8 millones de imágenes digitales de la Luna a la red terrestre de Clementine, incluida la estación de rastreo terrestre por satélite NRL ubicada en Maryland. El público en general pudo acceder rápidamente a estas imágenes a través de Internet y de la World Wide Web. Recordemos, era 1994. Cuando los científicos revisaron los datos de Clementine, hicieron un descubrimiento geológico importante: la posible existencia de hielo dentro de algunos cráteres lunares. El famoso y polémico cráter Aiken, por ejemplo, desmentido oficialmente en ese momento por el astrónomo Richard Simpson. El descubrimiento fue confirmado a principios de 1998 por el Lunar Prospector de la NASA, y ya oficialmente dado por hecho en 2009 por LCROSS, el Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, con evidencias concluyentes de la existencia de hielo en el polo sur de la Luna. De ahí que el objetivo principal de la nueva misión a la Luna tripulada en 2024 con Artemis sea el visitar este inusual lugar de la zona oculta de la Luna. Una misión sin antecedentes en la carrera espacial, oficialmente por supuesto. Anomalías. Fila de Arcology del cráter Oort. Justo a la derecha del centro se puede ver claramente el cráter Oort, el famoso cráter triangular. En el área que debería mostrar las anomalías de Richard Hoagland, todo lo que vemos es una imagen borrosa y nublada que parece haber sido borrada, o es una nube tormentosa. En versiones posteriores, esta área cambia nuevamente. Ejemplo de 3 coordenadas. Esta área rectangular ha circulado en muchos sitios web como prueba de una base o estructura en la Luna, y es bastante convincente, pero sería una estructura enorme, ya que la escala de estas imágenes tiene varios kilómetros de ancho. Un píxel, 1 kilómetro, anomalía que no aparece en versiones posteriores. Ejemplo 4 y 5 coordenadas. En esta imagen vemos otra forma de encubrimiento. Este es muy obvio. La pérdida de datos aparece como áreas negras de datos faltantes. Este parece una mancha deliberada que se puede ver en la parte superior derecha, algo detrás de él. Esto es aún más claro, son 2 de los mejores ejemplos en este tipo de edición. Coordenadas latitud 70, longitud 137. Ejemplo de 6 coordenadas, latitud 64, longitud 265. Este ha sido utilizado por los sitios web de Disclosure Project como prueba de aerografía que muestra torres que fueron cepilladas. Sea este caso o el otro, se perdieron uno. Justo a la derecha del centro, a la izquierda de esa torre, este artefacto fue encontrado por Johnny Anonymous, miembro de abouttopsecret.com. ¿Qué debemos pensar ante semejante evidencia? Que como en anteriores ocasiones dijimos, alguien ya pudo adelantarse a todos los programas espaciales y sentar bases en ese planetoide que vemos cada noche, o son consecuencia de programas secretos con presupuestos negros, al que ni siquiera los propios gobiernos tienen conocimiento de que algunos grupos encontraron la manera, el dinero y el contacto para que les permitieran realizar semejantes asentamientos. O quizás sea el resabio, como dicen Basin y Serapakov, que ha quedado de un pasado que desconocemos. Vemos que a medida que hay interesados en seguir descubriendo y divulgando anomalías lunares, entre ellas estructuras artificiales, el descargo de las agencias espaciales involucradas, como la NASA, ya no son tan aceptadas. Con un presupuesto de $35.000 millones para los próximos programas espaciales, demuestran que no van a parar en su búsqueda de conocer más sobre nuestro sistema solar, los planetas, asteroides y proyectos de colonización, y también otros intereses que desconocemos, empeñados en lograr, pero de nada sirve si esa información no llega al común de la gente, al público, aunque no esté preparado, el verso que argumentan siempre, ya que tenemos obligación de saberlo, y también nosotros estamos empeñados en seguir divulgándolo. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete y comparte.